G1 está en la B1 010. B1 010 054. 0.9954. Es de la máquina 1. Inge, ese ¿Cuál es el factor de nodo? ¿Perdón? El factor de penalización que puso para G1 era el del generador 3 S09954. No. El del generador G1 lo puso del G3. El G1 es la barra A1010. A ver, vamos a ver el G1. Ah, sí, el G1 es la A1010, exactamente. A1010. 1003, ¿no? Sí. Entonces el factor de nodo es el inverso. Entonces acá el factor de nodo de G5 y este es el factor de nodo del G1, ¿no? No era que pusimos slack, pero estábamos analizando el caso del bloque bajo, ¿no? Porque en el bloque alto, que es lo que tengo ahorita dibujando y de donde estoy sacando los datos, en realidad la slack es la máquina 2. Y lo que estábamos hablando hace un momento, esto corresponde al bloque bajo, ¿no? Sí. ¿Sí? Entonces, pero simplemente para tener ideas, si los valores aquí no van a ser exactamente los mismos, vamos a tener que aplicar, y no van a... ¿Cómo es que se calcularía? Es lo que estamos viendo, pero no es exactamente lo mismo. Aquí tendría que ser 1 dividido el factor de penalización. Aquí tendría que hacer 1 dividido el factor de penalización. ¿Está bien? Entonces, de esa manera calcularía el precio de nodo. El costo marginal por el factor de nodo. Muy bien. Si ya tengo el factor de nodo, entonces tengo que calcular la inyección valorizada. ¿Qué había sido la inyección valorizada? Y B, inyección valorizada, ¿sí? La inyección valorizada había sido igual al precio de nodo ¿por qué sería? Por la potencia. Por la potencia general.
¿no? Entonces, de esa manera calculamos la inyección valorizada. ¿Para quiénes? Calculamos para los generadores. Y para las cargas, calculamos los retiros valorizados. Es decir, retiros valorizados. ¿Y qué había sido? Había sido el precio de nodo por la potencia de la carga. ¿Está bien? ¿Se entiende? Ahora, sucede que esto que estamos hablando ahorita, por ejemplo, ¿cuándo va a empezar el siguiente periodo en el sistema? ¿No? Que hemos dicho que se hace cálculos 2 veces al año, se hacen los cálculos, ¿no? Ahorita estamos cerca al mes de agosto, cuando comienzan los cálculos y se van a aplicar a partir del mes de noviembre. Entonces, se publica en el periódico, mejor dicho, cuáles son los precios de nodo en el sistema. Entonces, si ustedes ven aquí el diagrama unifilar, donde están los generadores, voy a tener el precio de nodo. Y si multiplico por su potencia, voy a tener la inyección valorizada. Pero si miro a las cargas, voy a tener el precio de nodo, voy a multiplicar por el valor de la carga y voy a tener la inyección valorizada. ¿Sí? Entonces, ese es un cálculo económico que se realiza cada semestre. Y en base al precio de nodo, se definen las tarifas de las cargas en cada subestación, en cada ciudad. Entonces, esto como una idea, por eso es que no quise avanzar, porque tiene su pequeña complicación y como el tiempo no es muy grande para avanzar con el programa que tenemos, entonces esto lo estaba guardando para el final. Pero simplemente esa es una idea de cómo se hace el cálculo, ¿no? ¿Tiene alguna consulta? Una cuestión, ¿podría volver a mostrar en el simulador cómo se sacaba el factor de penalización, por favor? Aquí en Tools, aquí hay sensitivities, ¿ves? Sí. Y aquí hay los sensitivities. Y en los sensitivities hay la opción no calcular. Si pongo no calcular, entonces, claro, no calcula y todo lo demás es cero, ¿no? ¿No? Cero. O sea, no hay pérdidas incrementales. Pero si pongo en cada área y calculo, entonces calcula las pérdidas incrementales y obviamente calcula el factor de penalización, ¿no? Es lo que necesitamos en cada nodo. ¿Para qué se necesita el factor de penalización? Para calcular el factor del nodo. Está bien, gracias, Inge. Muy bien. Entonces esto para que tengan una idea, y si nos da tiempito más adelante, entonces volvemos a este cálculo. Es más económico, ¿no? No.
quiero mostrarles ahorita es un pequeño adelanto de lo que vamos a hacer mañana. Fíjense que en este sistema, lo que quería decirles hace un momento y no terminé de decir, es que si observamos los resultados, de barras, ¿qué me pueden decir de los voltajes? ¿Que están bien o que hay algún voltaje que no está muy bien? No sé si pueden percibir, ver adecuado. ¿Pueden observar los resultados? Si no se ve muy bien aquí, vamos a mirar en el sistema, ¿ya? Entonces aquí, por ejemplo, el voltaje está en 0,96. Aquí está en 0,97. Esta barra de 115 está 0,97. 0,94. 0,93. 0,92, ¿no? ¿Qué me dirían ustedes? ¿Cómo estarían los resultados? ¿Están bien o será que hay algún problema? Falta mejorar los voltajes en las barras. Pues hay voltajes que están bajos, ¿no ve? Sí. O sea, me está diciendo que toda esta parte que es azul, hay bajos voltajes en el sistema. Entonces, ¿cómo podría corregir esos voltajes? ¿Qué sugieren para corregir esos voltajes? De momento falta cambiar el tap del transformador del generador 5. Del generador 5, ¿no es cierto? ¿Ya? Y también de este generador, ¿no? De la máquina hidro. Entonces, primero hacemos eso, ¿no? Mejorar un poquito ¿qué pasó aquí? El voltaje sí en 0,96 es bajo. 0,92 es bastante bajo. Aquí es 1, 0,93. 0,89, aquí es bastante más bajo. Entonces, ¿qué sugieren hacer? ¿Qué deberíamos hacer? Aumentar la excitación de las máquinas. Podríamos aumentar la excitación de las máquinas, ¿no? Pero vamos a ver cómo están en su curva. Este está dentro. Esta de aquí está muy cerca, ¿no? Si aumento se va a aproximar demasiado. Nos parece que esta está generando poco, entonces puedo aumentar la excitación de esta máquina. Le voy a poner 1,02, le voy a poner a las máquinas. Porque si no hago eso, solo uno va a tomar el reactivo y las demás van a reducirse.
Entonces aquí vemos que ha mejorado, ¿no? Es 0,98 y aquí está 0,95. El tema es que esta barra, fíjense, radialmente está alimentando a todos estos elementos. Por eso tiene un problema de voltajes más bajos, ¿no? Porque tiene esta carga ahí directamente radial sobre estos, ¿no? Aquí el voltaje está en 0,95, 0,98. ¿Y este cómo está en términos de su curva? Está adentro. Esta podríamos mejorar un poco más. Lo máximo que puedo excitar a la máquina es 0,35 normalmente, ¿no? Fíjense, excita la máquina mucho y se ha salido de su rango, ¿no? Entonces, el problema con esta maquinita es que por su ubicación no puede generar más reactivo, ¿no? Tal vez si subiéramos, a ver, vamos a ver, un poquito el tap del transformador para que nos permita sacar un poco más de reactivo. No saca reactivo, ¿no? Porque debe estar en el límite. Está aquí al límite, está. Es por la ubicación de la carga que no le permite al generador. Está en el límite. Es porque su potencia máxima está muy cerca al límite. Entonces, en teoría, esta máquina no deberíamos excitarla más porque esta debería estar ahí nomás, creo, en posición 1. A ver, vamos a ver. Fíjense, está en el límite esta máquina. Pero eso es más por la potencia activa, ¿no? Está generando bastante. Esta es la máquina 5, hemos dicho, ¿no? La 5. 30. Ajá. Es 30 el máximo. Sí, lo que pasa es que miren la tabla de valores de la curva de capabilidad. El valor máximo es 29, ¿no ve? O sea, no le corresponde exactamente a esta máquina. Es otra curva. Pero en todo caso, hay un problema serio en esta parte del sistema, porque no se puede controlar solo con las máquinas. Hemos tratado de aumentar la excitación de las máquinas y no se alcanza. Entonces, ¿cuál sería la solución? ¿Qué otra solución tengo? Poner en funcionamiento el generador 4. Si estuviéramos pensando, digamos, si se fijan, yo podría poner evidentemente como forzar esta máquina, ¿no? Pero estoy muy lejos de la carga. Y cuando hay estos problemas de voltaje, lo que normalmente hacemos, hemos dicho, es
corregir el problema localmente, ¿no ve? Entonces, yo estoy viendo que como sistema hay un problema, porque aquí la carga está bien, el factor de potencia está bien aquí. Aquí tal vez está un poquito alto, podría corregir aquí con un banquito, pero tal vez no sea suficiente eso, ¿no? Tal vez tenga que poner un banco aquí en la transmisión. Entonces, si le pusiera un banquito en la transmisión, a ver dónde tengo draw. Aquí le tendría que poner un banquito. Le voy a poner de 12 inicialmente, solo para probar inicial. Fíjense, ni aún con el banco de 12, esta máquina, miren, queda al tope del generador, ¿no? La curva no es exactamente la que corresponde a la máquina, es un poquito más grande. Porque el máximo es 30, o sea, la curva está más o menos así. Pero, ¿qué hemos logrado colocando el banco? Que aquí ha subido a 0,98 el voltaje. Aquí a 0,98, 0,95. Entonces, hemos puesto un voltaje en el sistema de transmisión. ¿Por qué? Porque como sistema no he podido controlar con la excitación, entonces tengo que hacerlo con un banco de capacitores, ¿no? Aquí tengo 0,97, no tengo problema. Entonces, un poco la solución para este habría sido colocar un banquito. ¿También? Ahora, aquí, ¿cuánto sería el factor de potencia de este trafo? Sería, ¿cuánto les daría a ustedes? Por ejemplo, este factor de potencia en esta máquina es bastante bajo. Entonces tendría que compensar en esta carga el factor de aquí, el factor de potencia, ¿no? Casi 0,74 me da. Entonces tendríamos que corregir primero el voltaje aquí en la carga, ¿no? Y para que me dé un factor de 0,93 debería darme en el bloque alto, ¿no es cierto? Entonces, para que me dé 0,93, Q debería ser ¿cuánto? ¿Se acuerdan cómo se calcula? El factor de potencia 0,93
tendría que calcular la potencia reactiva. Y la potencia reactiva es la potencia por la tangente del ángulo de factor de potencia. Entonces a esto le saco la tangente por la potencia, que son 32,05. Con la potencia reactiva que aquí debería leer, en lugar de 19, debería leer 12,67. Entonces, ¿qué diferencia hay? 7 megabares, ¿no es? Entonces, 7 megabares le voy a poner aquí. Entonces, eso quiere decir que aquí en la carga le voy a poner un banquito. Primero le voy a poner 7.2. Vamos a ver, ese es un tamaño estándar de banquito. Voy a ver si ese me sirve. O en su contrario necesito algo más grande. Eso vamos a ver. Da, ¿no? Fíjense, 32,11 me va a dar un factor de potencia de 0,93 más o menos. Y la pregunta era, ¿pongo en alta el banco o pongo en baja? ¿No? Ese siempre hemos dicho que es la pregunta que debemos resolver. Entonces, ¿qué opinan ustedes? ¿Dónde deberíamos poner el banco de capacitores? ¿En baja o en alta? En baja. ¿Por qué en baja? Porque primero tenemos que solucionar el problema localmente. Exactamente. Tenemos que resolver el problema del factor de potencia de la carga. Ese es el problema. Entonces, una vez que resolvemos eso, podemos pensar en, si eso no es suficiente, entonces recién vamos a pensar en colocar un banco de capacitores en el alto, ¿no? ¿Está bien? Ahora, suponiendo, fíjense, esta máquina sigue con su problema de la curva, ¿no? Sigue en el límite. Ahora, ¿qué sucede si le pongo este banquito ahí? Ahora sí baja, miren. Un poquito entrado dentro de la curva. Pero como les decía hace un momento, esta curva hay que corregirla, ¿no? Está un poquito más por fuera, está más o menos así. Entonces, ¿qué quiere decir? Que prácticamente necesitamos un banco en media tensión y un banco en alto. Probablemente aquí un banco más pequeño, tal vez. ¿Por qué? Porque el voltaje está por arriba de 1, aquí en baja, ¿no? Entonces aquí tal vez debería ser... Ahí estoy bien, un Perú. Entonces el banquito debiera ser de 6 megas más o menos. Porque 7 ya es muy alto.
no puedo tener tensiones mayores que 1, ¿no? En lo posible, siempre alrededor de 1. ¿Está bien? Entonces, ese sistema, este banco de alta, lo he puesto porque esta máquina aún así estaba en su límite. Entonces, como quiera que no puedo generar más reactivo con esta máquina, con este banquito voy a resolver. Pero eso es pensando lo que voy a hacer de aquí a 1 año, digamos, porque ese es el tiempo que me va a durar en resolver el problema. Entonces le tendremos que decir a la empresa de transmisión, mira, tú tienes que instalar un banco de capacitores de tanto en esta barra al transmisor, y al distribuidor le tienes que decir, mira, tú tenías un bajo factor de potencia aquí y por ese motivo tienes que instalar un banquito de capacitores. Entonces eso es mirando lo que voy a hacer para reforzar el sistema. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, una vez que tengo optimizado mi sistema, hay una parte que mañana vamos a conversar y que se llama análisis de seguridad del sistema. ¿Y en qué consiste el análisis de seguridad del sistema? Consiste en ver qué sucede en un sistema de potencia, ¿no? ¿Cuán seguro es el sistema si falla algún componente? Si el sistema lo soporta o no lo soporta. Por ejemplo, hago una falla, puedo abrir este interruptor y queda prácticamente como dos sistemas aislados, ¿no ve? Pero el problema es, miren, esta máquina queda sobrecargada. Entonces, el efecto de esta falla en esta línea es que sobrecarga este generador. Entonces, ese es el problema, sobrecarga. Este generador no puede funcionar jamás así. Entonces, el problema que yo he identificado a este análisis que hacemos de desconectar una línea y ver qué pasa, se llama un análisis N-1. ¿Lo ve? Abro esta línea y aquí prácticamente se sobrecarga este elemento. Si abro esta otra línea, ¿qué va a suceder? Va a suceder que este generador se queda solito abasteciendo esta carga. Nuevamente tengo un problema de sobrecarga en el generador. Entonces, ¿qué me podrían decir acerca de la seguridad de este sistema? ¿Soporta fallas o no soporta fallas? ¿Qué me dirían ustedes? No soporta. No ve la seguridad de este sistema, la confiabilidad de este sistema no es bueno. ¿Por qué? Porque se tiende a colapsarse, ¿no? Por lo tanto, este generador, por ejemplo, que era la hidro, como se quedó solito, se quedó como slack, por eso su potencia se subió a 53, pero en realidad era 18,4. Muy bien. Entonces, esta herramienta de flujo de potencia
me sirve como una herramienta para analizar la seguridad del sistema. Cuando hablábamos de confiabilidad, recuerdan, hablábamos de adecuación y hablábamos de seguridad. Entonces, en el largo plazo hablábamos de adecuación del sistema. Y cuando hablábamos en el corto plazo hablábamos de seguridad operativa. Entonces, lo que ahorita estamos haciendo es un análisis de la seguridad del sistema. Pues mañana vamos a comenzar el capítulo de análisis de seguridad y vamos a ver de que aquí yo puedo ver objetivamente qué sucede con el sistemita porque tiene pocas barras. Pero si el sistema fuera mucho más grande, el hacer el análisis uno por uno sería un trabajo muy, digamos que lleve demasiado tiempo. Por lo tanto, hay técnicas que me permiten analizar muy rápidamente el problema. Entonces, sobre eso vamos a conversar en la materia de análisis de seguridad del sistema. ¿Ok? ¿Tienen alguna consulta? Hola, hola. Entonces, esta parte de flujos de potencia, esta parte de despacho económico, habríamos concluido con esto que hemos conversado y a partir de la siguiente clase haríamos análisis de seguridad con el Power Word. Eso estamos hablando del día miércoles. Y mañana y el día lunes, entonces trabajaríamos en la parte teórica del análisis de seguridad. ¿Está bien? Si no tienen ninguna consulta, podríamos parar aquí la clase para despertar mañana temprano. Está bien, Inge. Ok, entonces ahí quedaríamos hoy. ¿Listo?